Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que seas nuestro director. Apreciado oyente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios, aporte sobre la lección número 5, Jesús, el dador del descanso. En tu nombre comenzamos, tiene como invitado muy especial a un hermano con mucha experiencia en nuestra radio Viene 103.3 FM, licenciado y locutor, y que ha dejado a nuestros jóvenes oyentes deleitados con su programa Diálogo Juvenil, con temas de muchísimo interés para nuestros jóvenes que viven hoy en día en muchas inquietudes. Sin más, dejo aquí a ustedes a mi hermano Mario Peñate. Buenos días, mi apreciado amigo Richard, gracias por tantos halagos en la presentación. Estamos contentos de acompañarte en este programa tan selecto como es En tu nombre comenzamos, donde repasamos lecciones vitales, ¿verdad?, del estudio de la Biblia. Entonces estamos muy agradecidos y esperamos poder aportar positivamente al estudio de la lección de esta semana, titulada Jesús, el dador del descanso. Hermano Mario, tenga usted el honor para que sea el Señor nuestro director fundamental en el repaso de esta dirección, de tener entonces la palabra de oración. Gracias. Invitamos entonces a todos que nos acompañen en este momento para pedir la dirección divina. Bondadoso Dios y cariñoso Padre, alabado sea tu nombre en esta hora. Te damos las gracias por la oportunidad que nos brindas de a través de este medio poder llegar a muchas personas en el estudio de tu palabra. Te suplicamos que al hacerlo sea el Espíritu Santo nuestro principal conductor y director. Y al dialogar, exponer la palabra y tomar las conclusiones no sean humanas, sino que puedan ser orientadas directamente por Él, el Espíritu Santo. Permite que el estudio sea de bendición para todos y nos ayude en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra preparación para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermano Mario. Lección número 5, Jesús, el dador del descanso. Así que te recuerdo que estamos repasando el libro en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Anteriormente, la semana pasada estudiamos con respecto a Jesús, nuestro hermano fiel. Pero hoy vamos a tocar este tema muy particular y muy peculiar que nos encanta, hermano Mario. Por supuesto que sí. Jesús, el dador del descanso. Así que, ¿qué tiene nuestro invitado que comentar respecto al tema? Bueno, tenemos un tema muy interesante, Jesús, el dador del descanso, y esto nos asocia directamente con el episodio de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, algo interesante. Sin embargo, el texto principal de la lección de esta semana viene diciendo lo siguiente, Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Interesante declaración. Y esto nos ubica con el título de la lección de esta semana, Jesús, el dador del descanso. En Hebreos 1 y 2 se centraron en la entronización de Jesús como el gobernante y libertador del pueblo de Dios.
mientras que Hebreos 3 y 4 presentan a Jesús como el que nos brindará descanso. Esta progresión tiene sentido una vez que recordamos que el pacto davídico prometía que Dios le daría descanso de sus enemigos al rey prometido y a su pueblo, según lo expresa 2 Samuel 7, 10 y 11. Este descanso está disponible para nosotros ahora que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Interesante este comentario, y sin duda que es así, porque en Cristo, cuando Él vino a la tierra, murió y resucitó, se cumplieron todas las promesas manifiestas en el Antiguo Testamento, cosa que se destacaba en los capítulos anteriores, como se ha mencionado. Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios y como un descanso sabático, según lo declara Hebreos 4, 1 al 11. Dios hizo que este descanso, que era suyo, estuviera disponible para Adán y Eva. El primer sábado fue la experiencia de la perfección con aquel que hizo posible esa perfección, sin duda Dios. También promete un descanso sabático para la verdadera observancia del sábado, materializando la promesa que Dios restituirá la perfección. Sí, estamos claros, ¿verdad?, que a causa del pecado las cosas no son como Dios quiere, debido a la presencia del pecado en nuestro mundo. Pero Dios ha prometido que en la restauración, cuando el pecado ya no exista, pues el descanso será perfecto. Cuando guardamos el sábado, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para nosotros cuando creó el mundo y cuando lo redimió en la cruz. Sin embargo, la verdadera observancia del sábado es más que un acto de conmemoración. Es un anticipo en este mundo imperfecto del futuro que Dios ha prometido. Excelente perspectiva. Muy bien, hermano Mario. Ahora, usted me dice que en los capítulos 3 y 4 de Hebreos nos habla del descanso, ¿verdad? Un descanso ofrecido, pero no alcanzado. Un descanso que algunos disfrutan ya, pero que otros aún no han alcanzado. Un descanso perfecto, recibido al principio mismo de la creación, hermano Mario, como usted lo mencionó, que aparece en Génesis capítulo 2. Un descanso perfecto recibido allí en ese principio, pero que no volverá a ser perfecto hasta que alcancemos ¿qué? Hasta que alcancemos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Así lo dice Hebreos capítulo 11, verso 10. Ahora, hermano Mario, a mí me gustaría muchísimo, ¿verdad?, porque el centro de todo este repaso de la lección está, como usted lo dijo, en el verso para memorizar. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4 y 9. Pero me encantaría, hermano Mario, y apreciado oyente, leerles Hebreos capítulo 4 desde su verso 1 hasta el versículo 11. Y dice lo siguiente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Verso 3. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso lo dijo Dios, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, dijo Dios, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, fíjate bien, hermano Mario, aquellos que se les anunció anteriormente esa buena nueva, por causa de la desobediencia no entraron. Y el verso 7 nos sigue diciendo: otra vez determina un día. Ese día es hoy,
Y dice, diciendo pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Así es, hermano Mario. Si Josué en aquel momento le hubiera dado el reposo, no se hablaría en la Biblia de otro día. Verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Verso 11, y para finalizar, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué le parece, hermano Mario? Procuremos pues entrar en ese reposo. Bueno, interesante. Sin duda que aquí el apóstol San Pablo está hablando acerca de una relación con Cristo que no invalida el sábado, como algunos pues interpretan este pasaje. Lo que está destacando aquí el apóstol San Pablo es esa relación perfecta que Dios había prometido para el pueblo de Israel, en el cual disfrutaría de paz al conquistar la tierra de Canaán, la terrenal, como tipo a lo que sucederá al final de la historia cuando acabe el pecado, cuando ya no haya más pecado. Entonces que se disfrutará de un descanso perfecto, permanente, porque ya no habrá maldición, ni habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, como lo declara el Apocalipsis. Entonces, en ninguna manera este descanso, del cual está hablando Pablo aquí, anula el día sábado. Por el contrario, lo confirma, porque el guardar el sábado como día de reposo que Dios estableció desde el principio, antes que existiera el pecado, simplemente nos recuerda ese propósito que Dios tiene, y darnos plenitud a través de Cristo Jesús. Y por eso menciona que algunos no lo han recibido por causa de la desobediencia, porque por supuesto el que no obedece al Señor no puede disfrutar de esa plenitud, de ese descanso en Cristo, porque no está en obediencia. Así es, hermano Mario. Vamos a tenerlo más por acá seguido en el repaso de la elección, ¿oyó? El apreciado oyente sabe que es así. Ahora, me gustaría también hacer una cita de cómo en Jeremías capítulo 58, en sus versos 13 y 14, ¿verdad?, nos da la observancia del día de reposo. Y observen, ve, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, aquí es donde está la promesa, hermano Mario. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Hermano Mario, me encanta cuando en la palabra de Dios hay un versículo que termina así, con esa expresión, la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, eso es para que no se ponga en duda. Jehová es Dios, y si Dios lo dice, Así nadie es. puede contradecirlo, ni rebatirlo, ni anularlo, ni cambiarlo, sino que es así. Así es. Bueno, queriendo ya entonces comenzar, ¿verdad? Porque apenas estamos en la introducción, hermano Mario. La primera parte del repaso de la lección titulada La tierra como un lugar de descanso. Y aquí surge una pregunta interesante, hermano Mario, y oyente que estás allí. ¿Qué reposo se le ofreció a Israel? Hermano Mario, ¿podría leernos usted Deuteronomio capítulo 12, verso 10? Con todo gusto, escuchamos lo siguiente. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Deuteronomio 12:10. Así que Dios le ofreció a Israel dos tipos de descanso. Uno respecto del lugar y otro respecto del tiempo. A Abraham se le prometió que su descendencia poseería la tierra de Canaán,
desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Así lo puede ver, apreciado oyente, en Génesis capítulo 15, verso 18. Una vez que hubieran expulsado a aquellos que habían sobrepasado el límite de la maldad y que hubieran eliminado todo rastro de idolatría dentro de ellos, Canaán sería un segundo Edén, un segundo jardín donde Dios e Israel disfrutarían del reposo y de la mutua compañía. Usted puede leer en sus casas, en sus hogares, apreciado oyente, Deuteronomio capítulo 12 y verso 9. Por otro lado, ¿verdad?, les dio un momento especial, cada sábado, cada día de reposo, cada sábado, para recordar ¿qué, hermana Mario? La creación y la redención. Disfrutando así del reposo divino. Acá en nuestro folleto, ¿verdad?, surge unas preguntas interesantes. ¿Qué le prometió Dios a Abraham, hermano Mario? Justamente eso, que heredarían la tierra y que su descendencia podría disfrutar de ese descanso, el cual nos acabas de mencionar hace pocos instantes. Esa promesa la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 13 al 21. Excelente, así que cuando Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto, su propósito era llevarlo a la tierra de Canaán, donde podrían descansar. La tierra de Canaán era la herencia que Dios le había prometido a su padre Abraham, porque había obedecido la voz de Dios y había dejado su país para ir a la tierra prometida. Hermano Mario, es interesante cómo en la Biblia estos ilustres patriarcas, ¿verdad?, que obedecieron la voz de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, pues los mantuvo allí bajo su manto protector y siempre guiándolo en todo momento, ¿verdad, hermano Mario? Eso es correcto. Interesante los relatos acerca de los patriarcas de obedecer la voz de Dios. Una manera más cómoda, fácil o una respuesta más inmediata, y otros pues lastimosamente con algunas trabas y todo, pero luego de errores corregirse y enderezar el camino. Así es, así que el propósito de Dios al darle la tierra a Israel no era simplemente que las poseyeran, no señor, Dios lo estaba atrayendo a sí mismo, a él mismo. Y si leemos Éxodo capítulo 19, versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Interesante cómo se menciona, pues Dios lo atrajo hacia él. Dios quería que vivieran en una tierra donde pudieran disfrutar de una relación íntima con él, sin ningún obstáculo, y donde también darían testimonio al mundo de quién era el Dios verdadero. Al igual que el sábado de la creación, la tierra de Canaán era un marco que posibilitaba tener una relación íntima con su Redentor y disfrutar de su bondad. Hermano Mario, ¿qué nos dice en Deuteronomio capítulo 12, versos del 1 al 2? Leemos lo siguiente. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así es, y empezó pues una lista de decretos y una lista de cosas que debían ellos de seguir. Así que entonces el Señor le dijo al pueblo que éste entraría en el reposo, no meramente cuando entrara en la tierra, sino cuando hubiera depurado la tierra de la idolatría. Después de eso, Dios le mostraría a los escogidos, fíjense bien, a los escogidos, un lugar donde Él moraría entre ellos. Acá tenemos una pregunta interesante, ¿no?
¿Qué dos cosas conmemora el descanso sabático y cómo se relacionan entre sí, hermano Mario? Bueno, justamente lo que destacaba en el comentario anterior, la creación y la redención. Y justamente dos textos bíblicos que nosotros encontramos, uno nos habla de la creación, que es el cuarto mandamiento, de esos 28 al 11, donde nos dice, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Y da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová lo bendijo y lo santificó. Entonces, amén, la primera razón de guardar el sábado es porque es un recordativo de la creación. Recordar que Dios nos hizo, que le tomó una semana, ¿verdad?, para hacer todas las obras de la tierra, y el séptimo día lo colocó como sello de esa creación para recordarnos. Y luego, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, versículo 12 al 15, es la celebración del sábado ahora por la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y por eso el mandamiento comienza, aunque es el mismo mandamiento, es el sábado semanal, ¿verdad?, que Dios estableció la creación, ahora tiene una connotación mejor, o una segunda connotación, y es la liberación. Dice lo siguiente, Deuteronomio 5, 12 al 15, guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Y esto es importante destacarlo, el reposo es para Dios, no es para mí, es para Dios. O sea, lo que yo haga en ese día y lo que practique, lo que piense y lo que hable, como lea el versículo de Isaías, ¿verdad? Así es. Es para honrar a Dios, para darle honor, para darle gloria, para agradar al Señor. Entonces dice, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Interesante que aquí se destaca el papel de los siervos. Y en versículo 15 entonces cierra diciendo, ¿verdad?, para recordarnos esa otra parte. Ya dijimos la creación, ahora en la parte de la redención. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces éramos esclavos y fuimos liberados. Amén. En el caso del pueblo de Israel, literalmente era esclavo de Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo, 400 años. Y luego de 400 años Dios saca a Israel, como muchas veces lo señala Moisés en sus escritos, ¿verdad?, con brazo extendido, con mano poderosa, ¿verdad?, con señales, con milagros, con prodigios, y lo saca de Egipto y lo lleva a fin de que pueda llegar a la tierra prometida, a la Canaán. Y ese motivo es un motivo para guardar entonces también el día sábado, recordar la liberación. Y esto es un tipo, ¿verdad?, de lo que justamente va a comentar Pablo más adelante, como vamos a estar observando en el estudio de esta lección, que representa nuestra liberación para los cristianos del pecado. Entonces, con más razón debemos guardar el sábado semanal, porque estamos reconociendo que Dios nos hizo, ¿verdad?, y también nos redimió. Y el mismo Jesús, durante su experiencia aquí en la tierra, nos dio ejemplo. Jesús guardó el sábado. Entonces, guardar el sábado no nos pone en esclavitud, por el contrario, proclama la liberación. Así es, hermano Mario. Y me encanta cuando en Deuteronomio capítulo 5, ¿verdad?, que usted mencionó anteriormente, versículo 15, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Me encantan los versículos de la Biblia cuando Dios mismo le dice a su pueblo, acuérdate, recuerda, porque es como un llamado de atención. Le está colocando el dedo allí en el sitio donde debe ser algo de vital importancia. Así pues, entonces esta situación del día de reposo, del descanso en el Señor, es un tema de muchísima importancia, porque por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.
Apreciado oyente, recuerda que Dios vinculó el sábado de la creación con la liberación de Egipto. Instruyó a Israel para que observara el sábado como un monumento conmemorativo de la creación y de su redención de Egipto. Así que la creación y la redención están consagrados en el mandamiento del sábado. Así como no nos creamos a nosotros mismos, tampoco podemos redimirnos nosotros mismos. Es una obra que solo Dios puede hacer, y al descansar reconocemos nuestra dependencia de Él, no solo para la existencia, sino también para la salvación. La observancia del sábado es una expresión poderosa de la salvación únicamente por fe. Así que, apreciado oyente, aquí tenemos una pregunta para que tú medites. ¿Cómo puede ayudarnos la observancia del sábado a comprender nuestra completa dependencia de Dios? No solo para la existencia, sino también para la salvación. Bueno, ya continuando, hermano Mario, entonces vamos a la segunda parte del repaso de la lección, titulada A causa de incredulidad. O sea, ¿por qué no entró Israel en el reposo? Entonces el hermano Mario se va a deleitar con esta parte del repaso de la lección. Interesante, el apóstol San Pablo comienza a comentar ahora cuál es la situación por la que Israel no pudo recibir el cumplimiento de esta promesa. No es que faltara la promesa de Dios, sino es que lastimosamente, como en muchas ocasiones menciona la Escritura, era un pueblo de dura cerviz. Y dicho un lenguaje más contemporáneo, era una gente terca. Ese era el problema del pueblo de Israel, era gente terca. Y la terquedad del pueblo de Israel estaba justamente en el tema, el título del día de hoy, a causa de la incredulidad. Y el apóstol San Pablo, en el libro de Hebreos, el capítulo 3, versículos 12 al 19, nos destaca o nos hace un resumen acerca de eso. Y dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y esto me hace recordar, amigo Richard, justamente lo que Jesús declara en el libro de Mateo capítulo 18, cuando hace mención acerca de la necesidad de ser perseverante en la oración, diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vemos nosotros cómo el pueblo de Israel vio manifiesta las obras de Dios. El Señor los sacó de Egipto con brazos extendidos, con mano poderosa. Envió 10 plagas a la nación de Egipto para que el pueblo de Egipto reconociera la grandeza de Dios. Y un comentario nos dice que las 10 plagas estaban destinadas a demostrarle a los egipcios que sus dioses eran falsos, que el verdadero Dios es Jehová. No conforme con esto, cuando salen de Egipto, luego de la última plaga, la 10ª plaga, Faraón deja ir al pueblo de Israel y salen y hacen una recolección. Cuando van saliendo de Egipto, le piden a sus vecinos que le den alhajas, que le den prendas, que le den joyas, vestidos, y los egipcios son despojados por el pueblo de Israel porque están vencidos, derrotados por causa de las plagas. Se consiguen que al salir de Egipto y enrumbarse hacia el desierto, tienen al frente el Mar Rojo y a sus espaldas ahora el faraón
que los viene persiguiendo porque se entró en razón, se volvió a endurecer su corazón y persigue al pueblo de Israel para llevárselo de vuelta a Egipto. Y entran en desesperación. Nuevamente el pueblo de Israel no creía y vuelve, y Dios hace un milagro, abre el mar, pasan en seco al otro lado. Dios destruye al ejército de Faraón y al Faraón cuando ellos intentan cruzar el mar en seco. Luego el Señor en la travesía del desierto, el pueblo de Israel, ¿verdad? Tiene sed y Dios le da agua de la roca, Dios le envía pan, Dios satisface todas sus necesidades, pero el pueblo de Israel siempre dudando de la presencia de Dios. Es triste la historia de que muchos fueron liberados de Egipto. Muchos de los que fueron liberados de Egipto no pudieron entrar en el descanso que Dios le había prometido. Cuando Israel llegó a Cades Barnea, que es la frontera de la tierra prometida, carecía de la fe necesaria. En Números 13 y 14 se nos explica que los espías israelitas dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, según Números 13-32. Afirmaron que la tierra era buena, pero admitieron que los habitantes eran fuertes y que las ciudades estaban fortificadas y no podían conquistarla. Entonces, aunque estaban dando un reporte correcto, era real lo que estaba sucediendo, la perspectiva presentada era pesimista, negativa, falta de fe. No podemos conquistar, cuando era Dios quien estaba dando la orden y se había manifestado. Los había liberado de Egipto con brazo poderoso, lo había cruzado al mar y estaban en la frontera y dijeron, no podemos. Por otra parte, los espías que tenían fe, como Josué y Caleb, coincidieron en que la tierra era buena y no discutieron el hecho de que la gente que estaba allí era fuerte y la ciudad es fortificada, pero dijeron, ¿verdad?, que Dios estaba con ellos y los llevaría a la tierra, según Números 14, 7 a 9. Sin embargo, el pueblo que vio a Dios destruir a Egipto con sus plagas, registrado en Éxodo 7 al 12, aniquilar el ejército de Faraón en el Mar Rojo, según Éxodo 14, y proveer pan del cielo, según Éxodo 16, ¿verdad?, el maná, y además agua a la roca, según Éxodo 17, además de manifestar su presencia y continua dirección mediante la nube, según Éxodo 40, 36 y 38, ahora no confió en Dios. Es una trágica ironía que la generación que vio demostraciones tan poderosas del poder de Dios se convirtiera en un símbolo de infidelidad, como muchas veces se le menciona. Qué tristeza, ¿no, mi hermano Richard, que alguien que ha sido tan privilegiado, que haya recibido tantos milagros, no crea. Sí, usted mencionó allí, hermano Mario, algo muy interesante, ¿no? Que cuando estaban a las puertas de Canaán, solo Caleb y Josué tuvieron esa fe en que Dios cumpliría sus promesas. Así que la incredulidad de los otros 10 espías contagió a toda la congregación. Y aquí es donde viene algo interesante, ¿verdad? No sigamos su ejemplo, sino al contrario, fortalezcamos la fe debilitada de nuestros hermanos y hermanas. Y hermano Mario, y oyente que está allí escuchando, acá en Hebreos, en capítulo 12, versículo 12, se nos registra, ¿verdad?, una esperanza, una palabra de aliento enorme que deberíamos grabarla en nuestros corazones, en nuestras mentes y tenerlo allí colocada en la nevera, en la puerta de la casa, en los postes, como dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermano Mario? Y escuchen bien como dice Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué le parece, hermano Mario? Excelente expresión. Entonces el apóstol San Pablo aquí nos está hablando de que tenemos que poner rodillas en oración y manos a la obra. Así es. O sea, una vez que escuchemos la orientación de Dios, buscamos al Señor, Él nos enseñará el camino, simplemente tenemos que avanzar, obedecer por fe. Entonces es muy interesante, hermano Richard, este pensamiento, y queremos continuar observando aquí algo más acerca del pueblo de Israel. Israel viajó a la frontera de la tierra prometida como pueblo de Dios, que enfrentó los informes contradictorios con los que se identificó con los que carecían de fe.
la fe o falta de ella es contagiosa. Y lo pudimos observar, ¿verdad? Dios prometió dones a sus hijos que estaban más allá del alcance humano. Por eso se basaban en gracia y son accesibles solo mediante la fe. Hebreos 4:2 explica que la promesa que Israel recibió no les sirvió de nada porque no tuvieron fe de los que escucharon de Dios. No confiaron y por eso no pudieron recibir las promesas. Así es. Por eso el apóstol San Pablo exhorta, ¿verdad?, a los hebreos, dice: exhortaos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hoy seguimos viajando hacia la Canaán celestial, la tierra prometida, como pueblo de Dios, y tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, con quienes viajan con nosotros. Debemos animarlos y fortalecerlos. De allí la pregunta, interesante pregunta: ¿de qué manera puedes ayudar a edificar la fe de tus hermanos? Así es. ¿De qué manera? Pues sin duda que la mejor manera es dando el ejemplo, o sea, teniendo fe. Si yo tengo fe, voy a inspirar a mis hermanos a tener ¿qué? Fe. ¿Cómo puedes cerciorarte de no decir ni hacer nada que pueda debilitar la fe de otras personas? Entonces no debo manifestar en ningún momento dudas, ¿verdad? Claro. Eso me hace recordar un versículo que, aunque no está en la lección, pues es muy inspirador, que Dios le dice a Josué justamente cuando entra a la tierra prometida. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces debemos tener fe, confiar, no dudar. Mira que la palabra dice: no temas ni desmayes. O sea, no dudes, no te desalientes, no te desanimes, no tengas temor. Interesante. Y la promesa es, ¿verdad?, porque Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Interesante, hermano Mario. Versículo inspirador. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y acá hay un comentario, ¿no?, de una escritora muy famosa, y dice: a fin de conocerle, en una carta del 12 de junio, y tiene esta cita: la tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra, justo cuando estaban allí a la orilla, ¿verdad? ¿Qué fue lo que detuvo ese progreso? Bueno, fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. Estamos en los mismos bordes de esa Canaán celestial hoy día, hermano Mario. En ese mismo borde, y estamos en ese mismo punto donde estamos en el vertiente de si somos incrédulos o somos como Josué y Caleb, ¿verdad?, que creemos en las promesas de ese Dios todopoderoso y seguimos adelante esforzándonos y siendo valientes. Así que si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para esa tierra santa. Escrito a fin de conocerle, día 12 de junio. Hermano Richard, quería compartir con aquí un texto de justamente esta misma autora en el libro Eventos de los Últimos Días, donde nos comenta justamente por qué Israel duró 40 años sin entrar a la tierra, y a pesar que duró 40 años no entraron. Sí, y tremendo. cómo se hace una analogía entre el Israel literal de los días de Josué y el Israel espiritual, que es el que estamos hoy. Y leo lo siguiente: Eventos de los Últimos Días, página 38. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la Canaán, en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Qué te parece, hermano Richard? Interesante, hermano. Esto lo escribió la sierva del Señor, la hermana Elena G. White, en 1800
83, imagínate. Entonces, así como sucedió con el pueblo de Israel, lamentablemente se está repitiendo la historia hoy. Que es la incredulidad, como acabamos de destacar, ¿verdad? Lo que no permite que se cumplan las promesas de Dios. No es que Dios no quiera cumplirlas, sino es que nuestra falta de fe la que impide que Dios pueda cumplir sus promesas. Así que si estás en esa zona de falta de fe, hermano, recuerda Hebreos 12:12. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Esto es una esperanza, hermano Mario. Y avanzamos pues entonces, porque el tiempo nos apremia, hermano Mario, a la tercera parte de nuestro repaso de la elección. Si oyereis hoy su voz. Es decir, aquí surge una pregunta. ¿Cuándo entrar en el reposo? Hebreos capítulo 4, versículo 7 nos dice, otra vez determina un día. ¿Y el día cuál es? Hoy. El reposo prometido a Israel, en realidad a toda la humanidad, no se cumplió completamente con la conquista de Canaán, ni siquiera cuando en tiempo de David y Salomón, Israel dominó sobre toda la tierra prometida, pues aún había idolatría entre el pueblo de Dios. Así que ese reposo, es decir, la comunión íntima con Dios, ha estado disponible para toda persona desde la creación. Podemos leer Hebreos capítulo 4, versículo 3 y 4. Capítulo 4, versículo 3 y 4, y dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Dios había dicho, en mi enojo juré que no entrarían en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y sigue entonces esto disponible hoy para cada uno de nosotros. Es más, algunos ya han entrado en él, en el reposo, y otros están aún por entrar. El llamado que se nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. Otra vez determina un día, hermano Mario, Hebreos capítulo 4, 7, y nos dice, hoy es ese día. ¿Qué opina usted, hermano Mario? Exactamente, es así, la oportunidad se nos presenta hoy, no debemos dejarla pasar. No tengo que sacar excusas, no, mañana, cuando haga esto, cuando haga aquello. Dios nos brinda la oportunidad hoy y debemos aprovecharla. Un ejemplo clásico de eso fue el ladrón en la cruz. No tenía más oportunidad, era ese el momento y él tomó la decisión. Y la invitación que Dios nos hace hoy, que nosotros tomemos la decisión de apropiarnos de las promesas de Dios a través de la fe y disfrutar de ese reposo que Dios quiere darnos. Ello, por supuesto, implica, como hemos mencionado anteriormente, y aquí se quiere destacar también, que el reposo de estar en comunión con el Señor, de vivir en paz con Él, en armonía con su voluntad, no anula la observancia del sábado como día de reposo, séptimo día de la semana. Por el contrario, la confirma esa observancia, porque es algo que Dios estableció al principio. Y como vimos en otras partes anteriores, ¿verdad? El guardar el sábado nos presenta un motivo doble de celebración. Primero, que somos creados ¿por qué? Por Dios. Y en segundo lugar, somos rescatados, redimidos por Dios. Así que hay un doble motivo para observar el día de reposo, el día sábado semanal. Entonces, Dios nos invita hoy a entrar en su reposo. Hoy es un concepto lleno de significado. Cuando Moisés renovó el pacto de Israel con Dios en la frontera de la tierra prometida, enfatizó la importancia de hoy. Y vamos a ver cómo nos lo dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 3. Dice lo siguiente: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Ve, hermano Mario, cómo se enfatiza en esa última parte del versículo
3, la parte que dice, con lo que estamos aquí hoy vivos. Esto es interesante. También lo podemos comparar con Deuteronomio 4, 8, 6, 6 y 11, 2, y vamos a ver cómo nos lo dice. Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué día dijo allí, hermano Mario? Hoy. Hoy. Luego el versículo 6 del capítulo 6 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué día, hermano Mario? Hoy. Y para terminar, el capítulo 11, versículo 2, y comprended hoy, porque no habló con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. También me encanta mucho, hermano Mario, cuando durante el transcurso de Hebreo menciona su mano poderosa y su brazo extendido. Así que el día, apreciado oyente, tú que nos escuchas, el día es hoy. Entonces es un momento de reflexión que se invita al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel con él. Hoy era también el momento de decidir ser fieles al Señor. ¿Y cómo lo vemos? Vamos a verlos en Deuteronomio capítulo 5, versos del 1 al 3. Y dijo, llamó Moisés a Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, hoy, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Esto es interesante, hermano Mario. Amén, así es, así es. Entonces la oportunidad se nos da, como declara allí la Escritura, a los que estamos vivos. Dios no hace pacto con muertos, hace pacto con las personas que están vivas, porque son las que tenemos la oportunidad de aprovechar esas promesas y disfrutarlas. ¿Cuándo? Hoy. Entonces, en la declaración de hoy no se refiere que se está cambiando el día de adoración, que fue establecido la creación, como es el sábado, no. Se está refiriendo a la oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Y cuándo es esa oportunidad? Hoy, no otro día. No lo deje para mañana, no piense que ya se le pasó. La oportunidad es hoy, aún tenemos oportunidad. Cristo se encuentra en el santuario celestial intercediendo por nosotros y nos brinda aún esa oportunidad. Por eso el apóstol San Pablo hace tanto énfasis y está exhortándonos a que aprovechemos la oportunidad. ¿Cuándo? Hoy. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios y regocijarnos ante Él con sacrificios espirituales de acción de gracia y de alabanzas. Entonces, el llamado que se nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. Aquí surgen dos preguntas interesantes, hermano Mario. ¿Qué decisiones espirituales debes tomar hoy? Es decir, que no admitan postergación, no lo dejemos para mañana, mira que este no es el momento, mira que ahorita no estoy preparado, mira que yo estoy esperando ser santo para tomar la decisión de entregarme a Cristo Jesús. Eso no es lo que quiere Dios, eso son trampas del enemigo, apreciado oyente. ¿Cuáles han sido tus experiencias pasadas en las que te demoraste en hacer lo que sabías que Dios quería que hicieras de inmediato, pero que no lo hiciste? Con estas pequeñas preguntas de reflexión, apreciado oyente, entonces pues avanzando ya a la cuarta parte del repaso de la lección, entrar en su reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios? Y el hermano Mario leyó Hebreos capítulo 4, versículo 10.
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Bueno, hermano Mario, el micrófono es suyo. Gracias, hermano Richard. Sin duda que sí, nos dice, eso nos recuerda pues el mandamiento que nos dice que el Señor reposó de la obra que hizo en la creación y bendijo y santificó el día séptimo. Por lo tanto, el que guarda el día de reposo también está reposando así como el Señor lo hizo. Pero también nos menciona la perspectiva. No se nos invita a entrar en un reposo, sino en el reposo de Dios. Interesante, recordamos que el mandamiento dice porque es reposo para Jehová tu Dios. No se trata de un reposo para nosotros, sino para Dios. Hay dos momentos especiales en que se indica el reposo de Dios. El sábado, según Génesis 2, 3 y 2, como hemos mencionado, ¿verdad? Luego la creación, Dios bendice y santifica ese día, y tras la construcción del templo, según 2 Crónicas 6, 49. En el primero sus obras estaban completas y en el segundo sus promesas se habían cumplido cuando se edifica el templo de Salomón. El primer reposo fue quebrantado por la entrada del pecado y el segundo fue incompleto. Dios aún anhelaba darnos un reposo completo, perfecto, como el que ofreció a Adán y a Eva el primer sábado de la creación. Lo hará cuando su trono se instaure en la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 22:3. ¿Querrás tú entrar en ese reposo? ¿Quieres entrar en ese reposo? Entonces observamos estas perspectivas del reposo. Entonces vemos que es el sábado, ¿verdad?, como día de reposo. También una experiencia de salvación en Cristo que no anula el sábado. Ojo con eso, mucho cuidado, porque algunas personas, ¿verdad?, mencionan que cuando Hebreos 4 nos habla de reposo, está anulando el asunto del sábado, del día de reposo semanal. No, en ninguna manera lo anula, por el contrario, lo confirma, como hemos observado el versículo del principio, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Entonces se está refiriendo a no depender de nosotros mismos, sino a depender de Dios para nuestra salvación. Recordemos que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, porque es don de Dios. Entonces la salvación la recibimos por la fe, por la gracia de Dios, no por méritos que hagamos. Y esto en ninguna manera tampoco anula el sábado, porque cuando reposamos el sábado estamos reconociendo en primer lugar a Dios como nuestro creador y estamos también reconociendo que Él es nuestro Salvador. Recordemos lo que la Biblia nos enseña en este sentido. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, en ningún momento estuvo en contra del día de reposo, sábado. Por el contrario, Él lo guardó. Sus discípulos también lo hicieron. Así que en ninguna manera el libro de Hebreos, al hablar de reposo, está cambiando el día de reposo del séptimo día, ¿verdad?, de la semana, sábado, a otro día, en ninguna manera. Por el contrario, lo está afirmando, lo está confirmando. Y la invitación, cuando nos dice que aún queda un reposo, se está refiriendo justamente a la promesa de la eliminación del pecado. Recordemos lo que hemos leído anteriormente, que Dios le prometió al pueblo que iba a colocar los enemigos por estrado de sus pies, los iba a eliminar completamente. Mientras exista el pecado, pues nos vamos a disfrutar de esa plenitud del reposo, como sucedió con Adán y Eva, como ya hemos mencionado. Adán y Eva disfrutaron de la plenitud porque no existía pecado en ese momento. Lastimosamente, luego del pecado, entonces no hemos entrado en ese reposo pleno porque todavía existe la situación del pecado. Pero mediante la fe, nosotros podemos entrar en ese reposo, como lo está explicando el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos. Solamente mediante la fe en Cristo Jesús, confiando en Él, como dice, reposando de nuestras obras, así como Dios reposó de sus obras. Y esto lo hacemos en primera medida cuando aceptamos someternos a Dios, ¿verdad?, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Padre, que vimos en la lección de la semana pasada, como nuestro Rey, como nuestro sumo sacerdote, nuestro hermano mayor. Entonces nos sometemos a su soberanía, entonces le obedecemos. Y recordamos en partes anteriores de la lección de esta semana que justamente no entraron en el reposo los desobedientes.
pero aquel que es obediente entonces está en el reposo del Señor, porque está en armonía, ¿verdad?, con la voluntad del Señor, y disfruta de eso, como leíamos en Isaías, ¿verdad?, que el sábado se convierte en un deleite. Hermano Mario, a mí me gustaría hacer aquí una acotación, ¿verdad? Dios creó el cielo, la tierra y todo aquello, y todo lo que le hizo el bienestar al hombre en 6 días, ¿cierto? Y al 7º día, ¿qué hizo, hermano Mario, Dios? Bueno, justamente a un punto que a veces pasamos por alto, y es que Dios hizo el sábado, lo hizo con ese propósito. O sea, a pesar de que no hizo un elemento más como lo hizo los demás días de la semana, la luz, que hizo las plantas, los animales, hizo al ser humano, creó el día con ese propósito, un día de adoración, y que completó porque hizo perfecta la creación. Había 6 días que hizo las demás cosas, y el 7º entonces creó ese día, ¿verdad?, con el propósito de que estuviéramos en plena adoración con el Señor. ¿Dios necesita reposar? Es que justamente el reposo no se refiere a acostarse a dormir, como a veces podemos interpretarlo. El reposo es un cambio de actividad. O sea, 6 días tenemos nosotros para hacer otras actividades, y el sábado es exclusivo para Dios, por eso es reposo para Jehová tu Dios. Amén. O sea, no es para nosotros, no es que yo me voy a quedar durmiendo todo el día, o que me voy a instalar ahí una hamaca, ¿verdad?, y a leer el periódico y a ver la televisión. No, para eso tenemos el otro día de la semana. Ese es un día para agradar al Señor completamente. Ya que el otro día de la semana también podemos hacerlo, es correcto, pero no plenamente como lo hacemos el sábado, en este mundo que existe el pecado. Posteriormente, ¿verdad?, cuando y tal vez si no hubiese pecado el ser humano, las cosas serían diferentes, pero en la situación que estamos ahorita, el sábado pues es un anticipo de lo que es una vida plena de comunión con Cristo, y que lo tenemos ahora, ya. Por eso dice que debemos escogerlo cuando hoy. Así que bueno, Él descansó y lo hizo como un ejemplo, para darnos ejemplo a nosotros, para seguir ese descanso, ese reposo. Ya avanzando a la siguiente parte, ya la 5ª parte del repaso de la lección, un anticipo de la nueva creación. Un anticipo de la nueva creación. ¿Cuándo disfrutaremos el reposo? Hebreos capítulo 4, versículo 10 nos dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. ¿De qué obras reposamos cuando entramos en el reposo divino? Bueno, aceptar a Dios como nuestro Creador y Redentor, tal como nos invita el mandamiento del sábado, nos libera de nuestras propias obras, es decir, de nuestro intento de alcanzar la salvación por nuestro propio esfuerzo. Así que pues, hermano Mario, allí como cuando dice Isaías 58, si retrajieres tu pie de mi santo día de reposo, ¿sí?, y lo venerares y lo llamares santo, glorioso, ¿verdad? Entonces, allí es cuando viene la promesa. Ya nosotros no hacemos ese descanso como una obligación, sino como un deleite, como dice la palabra del Señor. Y es que la palabra del Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Al aceptar la salvación que Jesús nos ofrece, hallamos descanso para nuestras almas. De esta manera entramos en su reposo. Por otra parte, aún queda un reposo para el pueblo de Dios, como lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Un reposo futuro, pleno, libre de las obras del pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermano Mario? ¿Qué debemos hacer? Procuremos pues entrar en aquel reposo, según recita Pablo en Hebreos 4:11. Amén, exactamente. Procuremos pues nosotros entrar en ese reposo, porque es el reposo que nosotros vamos a necesitar. Y es que aquí, y por eso esta parte del repaso de la lección se llama un anticipo de la nueva creación. ¿Ok? Entonces, como ya hemos visto,
en estos pasajes de Éxodo y de Deuteronomio que mencionamos al principio, hermano Mario, nos invitan a mirar al pasado. Nos exhortan a descansar en sábado para celebrar los logros de Dios en la creación y en la redención. Sin embargo, Hebreos capítulo 4, versículo de 9 al 11, nos invita a mirar hacia el futuro. ¿Y cómo dice, hermano Mario? Dice de la siguiente manera: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Semejante ejemplo de desobediencia. Aquí se nos invita a mirar entonces hacia el futuro y nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro y que sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático no solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, sino también celebra las promesas de Dios para el futuro. La dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado allí, pero a menudo se ha pasado por alto, no se ha tomado en consideración como debería ser. Después de la caída llegó a significar la promesa de que Dios algún día restauraría la creación a su gloria original a través del Mesías. Dios nos ordenó celebrar sus actos de redención mediante la observancia del sábado, porque el sábado apunta hacia la culminación de la redención en una nueva creación. Así que la observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto, hermano Mario. ¿Qué opina usted? El mundo es imperfecto justamente por causa del pecado, pero cuando el Señor restaure todas las cosas, pues volverá a su perfección y se continuará, por supuesto, en este reposo, porque continuaremos celebrando la creación y la redención. Algo muy importante que hemos considerado, justamente porque la salvación no es algo que yo me gano, es algo que Dios me regala. Amén. Y como Dios me lo regala, tengo que disfrutarlo. Entonces, cuando tenemos esa comprensión, ¿verdad?, que yo no me gano el cielo, yo no guardo el sábado para salvarme, yo guardo el sábado porque soy salvo, gloria a Dios. Gloria a Dios, entonces, amén. No es porque yo me voy a salvar guardando el sábado, que era lo que sucedía con los israelitas, que ellos pensaban que guardando el sábado se volvió una carga porque tenían que hacer tantas cosas o dejar de hacerlas porque tenían que ganarse el cielo. No, el cielo no se gana, apreciado. El cielo se disfruta y se recibe como una dádiva de Dios, porque no podemos ganárnosla, porque únicamente la recibimos a través de Dios. Justamente como menciona, el sábado Dios nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Y Dios es el que nos salva y nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Entonces, al celebrar el sábado estamos recordando esas dos cosas, que Dios nos ha creado y que Dios nos salva. Esto me trae a colación acá una cita en un libro llamado El Camino a Cristo, en su página 70, y dice lo siguiente respecto al tema de hoy, hermano Mario: una vida en Cristo es una vida de reposo. Tu esperanza no está en ti, tu esperanza está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza. Tu ignorancia está unida a su sabiduría. Tu fragilidad está unido a su poder eterno. Que tu mente se espacie en su amor, en la belleza, en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y su santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe completar el ser humano. Es amarlo, imitarlo y depender eternamente de Él, como será transformado a su semejanza. Esta hermosa cita, como ya le dije anteriormente, usted la puede leer y la puede encontrar en El Camino a Cristo, página número 70. ¿Qué le parece, hermano Mario? Excelente, excelente. Sin duda que la señora Elena de White es inspirada por el Señor para dar estos pensamientos tan en armonía con la palabra del Señor. Entonces, bueno, ya para finalizar, la parte
final del estudio de nuestro repaso de la lección para estudiar y meditar. Hermano Mario, ¿qué nos puede compartir? Es muy revelador que Pablo en Hebreos usara el repaso sabático y no el dominical. Interesante. Como símbolo de la salvación por la gracia que Dios nos ofrece. El uso del reposo sabático en este sentido implica que aquellos creyentes apreciaban y observaban el sábado. Sin embargo, desde el siglo II en adelante encontramos evidencia de un cambio decisivo en la Iglesia. La observancia del sábado dejó de ser considerado un símbolo de salvación y en cambio se consideraba como un simbolismo de lealtad al judaísmo y al antiguo pacto, como algo para evitar. Guardar el sábado se convirtió en el equivalente de judaizar. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, alrededor del año 110 después de Cristo, comentó: aquellos que vivieron según el antiguo orden han encontrado la nueva esperanza. Ya no observan el sábado, sino el día del Señor, el día en que nuestra vida resucitó con Cristo y por su muerte. Según J.B. Jones, Israel y la Iglesia, Voces de Dios. En este material, en esta página, se hace ese comentario. Asimismo, Marción ordenó a sus seguidores que ayunaran en el sábado como señal de rechazo a los judíos y a su Dios, y Victoriano nos quiso dar la impresión de que observaba el sábado de los judíos. Fue la falta de entendimiento de la observancia del sábado como símbolo de salvación por la gracia lo que llevó a su desaparición en la iglesia cristiana. Entonces observamos aquí datos históricos de por qué algunos comenzaron a guardar el domingo en lugar del sábado. No es que lo que enseñara Pablo en lo que acabamos de estudiar durante esta semana, sino fueron costumbres que fueron establecidas por algunos creyentes y líderes religiosos en ese tiempo, no fundamentaban la palabra de Dios. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar ¿a quién? A Cristo Jesús. Que tu mente se espacie en su amor, en la belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de él, como seremos transformados a su imagen. Amén. Este pensamiento también lo encontramos en el libro Camino a Cristo, página 60. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la relación entre la observancia del sábado y la justificación por la fe? Directa. Lo mencionabas tú en un versículo hace pocos instantes. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces hay una relación directa entre la observancia del sábado y la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque cuando guardamos el sábado nosotros estamos reconociendo que Dios nos creó y que es nuestro Salvador. Si no guardamos el sábado, entonces ni lo reconocemos como Creador ni lo reconocemos como Salvador. Porque algunos dicen, no, que yo estoy bajo la gracia. Y estar bajo la gracia no nos lleva a rebelarnos contra Cristo, porque Cristo es el Señor del sábado y Él lo estableció para beneficio del hombre. Sí, y cabe acá otra pregunta, hermano Mario. ¿Cuál es la diferencia entre la verdadera observancia del sábado y una observancia legalista del sábado? ¿Qué opina usted? Bueno, justamente, yo guardo el sábado no para salvarme, sino guardo el sábado porque soy, ¿qué? Salvo. Ahí está la diferencia. Yo no debo hacer del sábado una carga en mi vida, sino que un deleite, un gozo en hacer la voluntad de Dios. Y esto, la Biblia está llena de ilustración, o sea, de consejos, de recomendaciones, de cómo Dios desea que nosotros guardemos el sábado. No de una manera legalista, sino de una manera como de justificación por la fe, salvo, o sea, siendo unas personas salvas, o sea, que sea algo deleitoso para nosotros, una carga. Y es lo que sucedió lamentablemente con el pueblo de Israel, convirtió el sábado en una carga.
Y por eso, como veíamos en los comentarios anteriores, muchos líderes cristianos fuera de la Biblia de una connotación incorrecta al día domingo, convirtiéndolo en el supuesto día de oración, cuando no lo estableció el Señor, lo estableció fue Dios, y le dan un título que no le corresponde, Día del Señor. El Día del Señor es el sábado, y Jesús mismo lo dijo, porque aún el Señor es el Señor del día de reposo. Entonces es interesante esto. Este tema de esta semana tiene mucho material por decir, pero lamentablemente, apreciado oyente, se nos acabó el tiempo. Así que, hermano Mario, bueno, una despedida para que entonces proseguir a los anuncios. Bien, gracias, amigo Richard, por invitarnos, darnos la oportunidad de participar en tu programa. En tu nombre comenzamos. Esperamos que haya sido de bendición para quienes nos han escuchado y sin duda haya quedado claro, pues, lo que el apóstol San Pablo quería compartir con nosotros en estos capítulos acerca del reposo. Amén. Está claro de que el reposo implica el día sábado y no lo anula, por el contrario, la experiencia de la salvación nos incluye y nos hace partícipe de reposar en el día del Señor. Apreciado oyente, recuerda siempre que Jesús es el único y verdadero dador del descanso. No seas incrédulo, porque si oyereis hoy su voz, entonces hoy podrás entrar en su reposo. Así que si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Y no te pierdas la próxima transmisión de tu programa En tu nombre comenzamos, este mismo día, en este mismo horario, con la lección número 6 titulada Jesús el sacerdote fiel, donde tendremos nada más y nada menos que a nuestro hermano Germán Briceño. No te lo pierdas y no dejes que nadie te lo cuente, sintonízalo tú mismo. Apreciado oyente, si quieres recibir material digital sobre el repaso de la lección de este trimestre, el mensaje de Hebreo, si deseas que te asesore sobre la lección, puedes escribirme también a mi WhatsApp personal 0416-621-5268 y estaré muy dichoso de atenderte. Dios te bendiga. Comparte nuestro dial 103.3 con todos tus contactos amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Instagram como Viene 103.3, YouTube como Viene 103.3 FM. Allí encontrarás material de mucho interés. Bueno, llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.